¿Alguna vez has imaginado una oración tan poderosa que pueda traer sanidad de manera inmediata? Jesús nos dejó una promesa en Marcos 11:24 donde dijo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esta declaración no es solo una frase motivadora, sino una revelación profunda del poder que tiene la fe combinada con la oración. A lo largo de este mensaje, exploraremos cómo conectar con esa promesa divina y cómo esa fe puede liberar milagros que transformen nuestras vidas. ¿Estás preparado para descubrir cómo Dios puede intervenir de manera sobrenatural, incluso en las situaciones más difíciles? Dios no solo anhela que vivamos libres de pecado, sino también libres de toda enfermedad. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Él es nuestro sanador. En Isaías 53:5 se nos dice: por sus heridas fuimos sanados. Estas palabras, aunque fueron escritas hace miles de años, siguen siendo relevantes hoy. No son simples palabras de consuelo, sino una declaración de que la sanidad es un regalo divino disponible para quienes se acercan a Dios con fe genuina. Esta promesa no es para un futuro distante, es para el aquí y ahora. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos acceder a ese poder sanador? La clave está en la oración. Imagina a una persona desesperada, agotada después de haber probado todo tipo de tratamientos y remedios médicos sin obtener resultados. Ahora, imagina que esa misma persona eleva una simple oración y de pronto algo cambia. Lo que parecía imposible se convierte en realidad ante sus propios ojos. ¿Cómo explicar esto? Es el poder de Dios manifestándose como respuesta a una fe que no se rinde. Las Escrituras están llenas de relatos de personas que, en sus momentos más desesperados, se aferraron a Dios y experimentaron milagros. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló como Jehová Rafa, el Señor que sana. Después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, Dios les hizo una promesa en Éxodo 15:26: yo soy el Señor, su sanador. No solo se trataba de un título, sino de una declaración de relación. Dios les aseguraba que estaba dispuesto a intervenir en sus vidas cuando acudieran a Él. Así como Dios sanó las aguas amargas de Mara, sigue transformando hoy las situaciones amargas de nuestras vidas, siempre y cuando confiemos en su palabra. Durante su ministerio terrenal, Jesús mostró este poder de sanidad una y otra vez. En Mateo 8, 16, 17, vemos cómo sanó a los enfermos y expulsó demonios, cumpliendo la profecía de Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Sin embargo, cada sanidad que Jesús realizaba iba más allá del alivio físico. Su intención era restaurar por completo a las personas, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Pensemos en la historia de la mujer que padecía flujo de sangre, narrada en Marcos 5, 25, 34. Esta mujer vivió durante 12 años con una condición que no solo afectaba su salud, sino también su vida social, ya que era considerada impura. Había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar cura. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, tomó una decisión valiente: acercarse a Él, aunque fuera solo para tocar su manto. Su fe era tan grande que creyó que un simple contacto la sanaría. Y así fue. Jesús, al sentir que había salido poder de Él, la miró y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu enfermedad. Este relato no solo muestra el poder sanador de Jesús, sino también la importancia de acercarnos a Él con una fe persistente, a pesar de las dificultades. Hoy en día muchas personas enfrentan enfermedades que parecen no tener solución: cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes. Pero la Biblia nos asegura que Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el mismo poder que sanó a los enfermos en los tiempos bíblicos sigue disponible para nosotros. La pregunta es, ¿creemos realmente en esta verdad? A menudo, las dudas y los temores nos alejan de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero Jesús nos llama a dejar esas dudas atrás y confiar plenamente en Él. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Este versículo nos muestra que la palabra de Dios tiene el poder de sanar. Cuando declaramos sus promesas sobre nuestras vidas, liberamos ese poder en nuestras circunstancias.
No se trata de repetir palabras mágicas, sino de alinearnos con lo que Dios ya ha dicho. Su palabra es viva y poderosa, y cuando la usamos con fe, abre puertas a lo imposible. En la actualidad, existen testimonios impresionantes que demuestran que Dios sigue actuando. Un hombre diagnosticado con una enfermedad terminal, después de orar fervientemente y declarar las promesas de Dios, recibió una sanidad que dejó a los médicos sin explicación. Una madre que clamó por la vida de su hijo vio cómo, en pocas horas, su condición mejoró drásticamente. Estos no son meros relatos de coincidencias, sino pruebas de que Dios responde a las oraciones de fe. Santiago 5:15 nos recuerda: la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esta afirmación nos muestra que la sanidad viene de Dios, pero nuestra fe tiene un papel importante en el proceso. No se trata de cuánto tiempo pasamos orando, ni de las palabras exactas que usamos, sino de la confianza con la que nos acercamos a Dios. La verdadera fuerza de la oración radica en la intimidad que desarrollamos con Él. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, entendía la importancia de esta conexión. En Marcos 1:35 se nos dice que muy temprano por la mañana Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. Si Jesús dependía de esa comunión constante con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos buscar esa relación para experimentar su poder en nuestras vidas? Dios no busca oraciones mecánicas o repetitivas. Él anhela un corazón sincero que se acerque a Él con fe y humildad. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando oramos desde lo más profundo de nuestro ser, Dios se manifiesta de maneras que superan nuestra comprensión. Tal vez hoy te encuentres en una situación difícil, enfrentando diagnósticos desalentadores o esperando una respuesta que parece no llegar. Pero recuerda, Dios no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo y sus promesas son eternas. Él te invita a confiar, a declarar sus verdades y a creer que la sanidad es posible. No se trata del tamaño de tus problemas, sino de la grandeza de tu Dios. La oración no solo tiene el poder de transformar nuestras circunstancias, sino también nuestro interior. Cuando nos acercamos a Dios con fe, descubrimos que sus promesas son reales y que su poder no tiene límites. La clave está en creer, en aferrarnos a sus promesas y en vivir con la certeza de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, incluso cuando no podemos verlo. ¿Estás listo para experimentar el poder transformador de la oración? Dios ya ha puesto a tu disposición las herramientas. La pregunta es: ¿estás dispuesto a usarlas y confiar en que, a través de la fe, los milagros son posibles? La fe en acción puede romper las cadenas que nos atan y abrir puertas que parecían cerradas. La clave está en dar ese paso de confianza, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La oración es mucho más que una práctica religiosa. Es un acto de conexión directa con el Creador del universo, quien nos invita a presentar nuestras necesidades y confiar en su perfecta voluntad. A lo largo de las Escrituras, vemos que las personas que experimentaron milagros fueron aquellas que actuaron con fe. Pensemos en los 10 leprosos de Lucas 17. Jesús les dio una instrucción antes de que se manifestara la sanidad: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Fue mientras obedecían esta orden que fueron sanados. Este relato nos enseña que la fe no siempre espera ver resultados antes de actuar. A veces, es el acto de obedecer lo que desata el milagro. La oración de fe no depende de lo que sentimos o de lo que vemos, sino de la confianza que tenemos en el carácter de Dios. A menudo, las dudas intentan infiltrarse en nuestra mente, diciéndonos que no somos dignos o que nuestras circunstancias son demasiado difíciles. Pero Dios no nos pide que seamos perfectos, sino que confiemos en Él. Incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, puede mover montañas si está puesta en el Dios correcto. La historia de la mujer sirofenicia en Mateo 15 es un poderoso ejemplo de esto. A pesar de los obstáculos que enfrentó y del silencio inicial de Jesús, ella no se rindió. Su fe y perseverancia la llevaron a obtener el milagro que buscaba para su hija. Jesús le dijo:
Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Esta historia nos muestra que la fe persistente, incluso en medio de la adversidad, tiene el poder de abrir las puertas de lo imposible. Sin embargo, debemos recordar que los tiempos de Dios no siempre coinciden con los nuestros. A veces oramos esperando una respuesta inmediata, pero Dios, en su sabiduría infinita, trabaja en nosotros a lo largo del proceso. En esos momentos, es importante confiar en que su plan es perfecto, incluso si no lo entendemos por completo. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esto nos invita a descansar en la certeza de que Dios tiene el control de nuestras vidas. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de alguien que entendió esto. En 2 Corintios 12:9, después de pedirle a Dios que le quitara un aguijón en su carne, recibió una respuesta que cambió su perspectiva. Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aunque no recibió exactamente lo que pidió, Pablo comprendió que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlo en cualquier circunstancia. A través de la oración, no solo buscamos sanidad física, sino también una transformación interior. La sanidad que Dios ofrece no se limita a lo visible. Él quiere restaurar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón. Cuando le entregamos nuestras cargas y permitimos que su paz llene nuestro ser, encontramos un descanso que el mundo no puede ofrecer. Jesús dijo en Mateo 11:28-30: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. El descanso que Jesús promete no significa la ausencia de problemas, sino la presencia de paz en medio de ellos. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios camina con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestro espíritu. Además, la oración tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. En Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia se unió en oración ferviente por su liberación. Como resultado, un ángel lo sacó de la prisión de manera milagrosa. Este relato nos enseña que nuestras oraciones pueden tener un impacto en las vidas de otros. Cuando oramos, no solo nos enfocamos en nuestras propias necesidades, sino que también intercedemos por nuestras comunidades, nuestras familias y nuestras naciones. Dios nos invita a vivir una vida de oración constante, una vida donde cada decisión, cada desafío y cada victoria sean presentados ante Él. La oración nos conecta con su corazón, nos permite conocer su voluntad y nos llena de su paz. Es importante recordar que la oración no es un monólogo, sino un diálogo. Dios quiere hablar con nosotros, guiarnos y mostrarnos su plan. En Jeremías 33:3, Él nos dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta promesa nos asegura que Dios está dispuesto a revelarnos su sabiduría si tan solo nos tomamos el tiempo de buscarlo en oración. Hoy es el momento de activar ese poder en tu vida. No importa cuál sea la situación que estés enfrentando, Dios está dispuesto a obrar. Levanta tu voz en oración, declara sus promesas y confía en que Él está actuando. La fe en acción es lo que abre la puerta a los milagros. Recuerda que no se trata de la grandeza de tus problemas, sino de la grandeza de tu Dios. Cuando oras, algo poderoso sucede. Estás entrando en la sala del trono del Rey de Reyes, quien tiene el poder de transformar cualquier circunstancia. No subestimes el poder de tus palabras cuando están llenas de fe. Dios escucha cada oración y responde conforme a su perfecta voluntad. La sanidad que buscas está al alcance de tus manos. No es algo lejano ni imposible. Es una promesa real de un Dios que te ama y desea verte libre de toda carga. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer y declarar que a través de la oración puedes experimentar el poder transformador de Dios en tu vida? Confía en Él, busca su presencia y recuerda que cuando te rindes a Dios, Él toma tus cargas y te llena de su paz. En sus manos nada es imposible. Amigos, antes de despedirnos, quiero que se lleven esta verdad profundamente grabada en su corazón. Dios escucha cada oración que sale de lo más profundo de nuestro ser.
Él no es indiferente a nuestras luchas, nuestros dolores o nuestras necesidades. Al contrario, está más cerca de lo que imaginamos, dispuesto a responder y a obrar en cada uno de nosotros. Hoy hemos hablado del poder de la oración, de cómo la fe activa milagros y transforma vidas. Hemos visto ejemplos bíblicos de personas que, enfrentando lo imposible, eligieron confiar en Dios y fueron testigos de su intervención. Pero déjenme decirles algo. Ese mismo poder está disponible para ustedes, aquí y ahora. No es un relato del pasado, es una promesa viva que sigue vigente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creerlo? Quiero que por un momento piensen en aquello que los ha mantenido preocupados, en esas cargas que llevan en el corazón. Quizás sea una enfermedad, un problema familiar, una situación financiera o incluso algo que ni siquiera han podido expresar. Sea lo que sea, déjenme recordarles que no hay carga demasiado pesada para Dios. Él quiere que hoy mismo le entregues tus preocupaciones, tus miedos y tus dudas. No lo hagas con temor. Hazlo con la confianza de que estás acercándote a un Padre amoroso que tiene el poder de cambiarlo todo. Jesús nos enseñó que si tenemos fe, podemos mover montañas. Pero esa fe no se trata de creer en nuestras propias fuerzas, sino en su poder. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Y déjenme decirles, Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes. Lo que hoy parece un obstáculo puede convertirse en el escenario perfecto para que su gloria se manifieste en sus vidas. Antes de finalizar, quiero invitarte a dar un paso de fe. Cuando salgas de aquí, no permitas que las dudas o el miedo te paralicen. Ora con confianza, declara las promesas de Dios sobre tu vida y espera en su tiempo perfecto. Porque, aunque no siempre veamos la respuesta de inmediato, podemos estar seguros de que Él ya está obrando. Y